Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Entonces vamos a iniciar hoy nuestra clase sobre la integridad. Muy buenas tardes, señor director Diego, si está por ahí, el querido amigo Robert y los otros compañeros también que nos están apoyando en esta tarea del día de hoy. Muy buenas tardes, Sara, y todos los que se están ya conectando a este momento, en este momento. Muchas gracias verdaderamente por agendar y hacer un espacio, múltiples actividades para poder compartir este espacio, más que nada de reflexión y para poder adquirir ciertas capacidades que nos van a ayudar a construir nuestro liderazgo, a desarrollar nuestro carácter personal y profesional y a ascender por la escalera del éxito, en el sentido de que el éxito tiene que ver con nuestros sueños, con nuestros anhelos más profundos y, ¿por qué no?, con nuestro bienestar. ¿Están escuchando? Sí, profesor, estamos escuchando. Le damos las orientaciones correspondientes. Le saludo a su persona, licenciado, también a todos los participantes. Una sugerencia, deben presionar 2 veces la flechita al lado izquierdo, parte inferior de sus teléfonos, si están con el teléfono, o un clic en la parte inferior izquierda también, a efectos de que puedan escuchar la disertación del profesor. En sus micrófonos, para poder activar, van a solicitar, van a levantar la mano y justamente el profesor le estaría autorizando para el efecto. Muy buenas tardes y adelante, profe. Muchas gracias, mi querido Robert, muchas gracias. Un saludo también a César Amar, quien nos está acompañando constantemente, y a todo el plantel directo del Instituto Técnico Superior Legislativo. A todos los alumnos, a profesores, colegas docentes, de quien en este momento también se encuentran justamente para poder realizar nuestra clase del día de hoy. Y es muy interesante que hoy vamos a estar hablando sobre un concepto muy importante de las habilidades de gestión y de las habilidades blandas, que es la integridad. Integridad personal, un tema muy hablado últimamente, pero disculpen mi honestidad, pero muy poco practicado. Un tema muy debatido, pero muy poco. Y todos tenemos prácticamente ciertos inconvenientes con la integridad, pero lo importante es, tenemos la voluntad de poder reconocer aquellos errores, tener una estrategia de cambio que nos va a poder llevar una vida más llevadera en relación con las prácticas de los principios y valores como la integridad. Eva Noelia Bordón, buenas tardes, ahí veo a Carlos Fabián Recalde, mi pariente, muy buenas tardes, a Natalia Escabone también le estoy viendo, y ahí a tantas personas que están conectadas, muy interesante. Entonces, permiso, profesor. Eva Noelia levantó la mano, se le activó ¿sí? El micrófono a los efectos de hacer algún tipo de... por favor. Sí, yo creo que estaba saludando, pero si es que quiere, sí, creo que estaba saludando con la mano levantada. Bueno, perfecto. Dale, gracias, profe, disculpe. No, por favor, no se preocupe. Entonces, si vamos a preparar nuestro material visual, mi querido Robert, y vamos a explicar cómo vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Qué les pareció la clase anterior? ¿Se pudo entender por lo menos algo? Yo creo que por la participación entendí que se pudo entender algunos principios de la autorregulación. Y cuando hablamos de la autorregulación nos estamos refiriendo a la capacidad del ser humano, el profesional, del líder, de poder, muchas gracias Shirley, súper bien, gracias, la capacidad del líder de poder regular
de poder controlar sus emociones y su conducta de acuerdo a las circunstancias y teniendo en cuenta también sus objetivos personales. Entonces, todas las personas tenemos esa capacidad, algunos más desarrollados y otros menos desarrollados. Lo importante es que podamos identificar nuestras debilidades en relación a nuestro carácter, ya sea pasivo, dinámico, agresivo o asertivo. Lo importante sería actuar asertivamente. La actuación pasiva es cuando nos callamos, nos tragamos y acumulamos ira y luego descargamos en un montón de emociones negativas para nosotros y para los demás. La conducta agresiva es aquella que reacciona a un estímulo rápida, llana, lisa y llanamente, así como siente, reacciona. La actitud agresiva. Y la asertiva es aquella que tiene un tiempo para elegir, reflexiona, ve, y debido a que tiene los sentidos desarrollados, o sentí, entonces puede actuar asertivamente. Buenas tardes, Adelaida, buenas tardes. Qué bueno, nosotros también estamos encantados de estar en esta reunión también. Entonces hemos visto la semana pasada, ayer mejor dicho, antes de ayer, la capacidad de autorregulación y hoy vamos a estar viendo la integridad. La integridad es un tema muy importante. Nuestro objetivo del día de hoy va a ser reflexionar y tener una deliberación colectiva. Es muy interesante cuando nosotros hablamos sobre algo, emitimos nuestra opinión, estamos desarrollando el análisis crítico y la reflexión y eso nos ayuda también de internalizar los principios, de reflexionar sobre nuestros propios actos y proponer ciertas estrategias y alternativas de cambio que aplicadas a nuestra vida nos permitirán en un tiempo no tan largo ni tan corto, en un tiempo poder cambiar aquellas debilidades. En cuanto específicamente lo que hablamos, la autorregulación y hoy la integridad. Entonces, cuando vamos a explicar la dinámica que tenemos para el día de hoy, es una muy interesante que hoy también vamos a estar debatiendo, dialogando. El amigo Robert nos va a ayudar para poder justamente también asignar a las personas que van a participar. Entonces, en el paso número 1 tenemos la introducción a la dinámica, la participación. Muy importante que todos podamos participar. Como antes de ayer, como el día martes, el martes 24, el 25 lo hemos hecho. Entonces, lo importante es que con la participación vamos construyendo el conocimiento. Es cierto, yo tengo cierta capacitación en este tema específicamente, en habilidades de autoestima me estuve capacitando, y en otras habilidades que tienen que ver con habilidades blandas. Pero es muy importante también las capacidades que ustedes tienen, el conocimiento acumulado del alumno es importante y eso permite construir. Siempre el docente tiene que iniciar a través de la participación de los alumnos y construyendo y generalizando los conceptos para luego llevarlo a la aplicación práctica. Entonces, el paso número 2 que vamos a estar dando es, vamos a estar proyectando en una hoja unas preguntas sobre la integridad que deberá ser contestada rápida, en mente y sin pensar tanto, porque cada uno de ustedes los pueden hacer también en el chat, esas respuestas, y luego serán elegidas ciertas personas para ir compartiendo. Para ir en el chat, todos pueden compartir sus respuestas, pero vamos también después con Robert, vamos a designar quiénes van a compartir sus respuestas. De tal manera vamos a ver a la persona y escuchar en relación a las preguntas sobre la integridad. Luego, en el paso número 4, una vez que las personas presentaron en plenaria su respuesta, vamos a tener un espacio para la discusión y análisis de las respuestas emitidas y también para poder organizar la discusión y el análisis, vamos a estar realizando algunas preguntas que va a estar en pantalla también, de tal manera que tenga un hilo conductor nuestro análisis y nuestro debate.
para que podamos lograr el objetivo de hoy, que es analizar sobre los principios de la integridad y poder también nosotros reflexionar sobre nuestra conducta y aplicar ciertas estrategias que nos ayudarán a mejorar en relación a lo que estamos hablando. Y por último, estaremos dando un cierre, teniendo como base las opiniones de todos los alumnos, de todos ustedes. Y también vamos a estar hablando sobre lo importante que es aplicar esto en la cotidianeidad de nuestras vidas. También apoyándonos en lo importante en los argumentos teóricos. Dora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dora también, que ya está presente. Muchas gracias. Entonces vamos a la siguiente matriz de opiniones acerca de la integridad. Muchas gracias, mi querido Robert. Ahí tienen una serie de preguntas. Vamos a tener un tiempo para contestar estas preguntas. Pueden anotar o lo pueden leer y ir contestando en el chat. Entonces, las personas a las cuales vamos a estar diciendo para que participen, también van a, después de contestar, el amigo Robert, después de unos minutos, va a estar eligiendo las personas que van a estar respondiendo. Si no todos van a poder contestar, pero por lo menos unas 4 o 5 personas que puedan contestar, porque tenemos 5 preguntas. La pregunta número 1. Creo que una persona íntegra es. Te van a definir ahí lo que es. O sea, su concepto sobre una persona íntegra. ¿Cómo actúa una persona íntegra? El número 2. Yo fui íntegro cuando. Yo fui íntegro cuando devolví la billetera al compañero que se cayó. Yo fui íntegro cuando me propusieron tal y cual cosa dentro del ejercicio de mi profesión y no acepté lo que era malo. Yo fui íntegro cuando usted va a poner ciertos ejemplos, 1 o 2 ejemplos de cuando usted fue íntegro. Yo fui deshonesto cuando cuando hice tal o cual cosa. Sí, puede poner ejemplos que no sea de su vida también. Puede poner otros ejemplos. Gracias, Sandra. Cuando hace lo correcto, muy bien. Muchas gracias, Sandra. Aquella que hace siempre lo correcto, muy bien. Un ejemplo de integridad en el trabajo también. En el aula y en el trabajo, Marcos García alza la mano. Y perfectamente. Entonces, sí, ahora podemos responder. Tenemos un tiempo para responder. ¿Cuánto tiempo, profe? ¿Cuánto tiempo tenemos para pensar o respondemos rápidamente? Sí, y yo creo que en 2 o 3 minutos ya vamos, a razón de unos minutos por cada pregunta. Y podemos poner un poquito de música y ponemos 2 minutos. ¿Sí? Por favor, licenciado, sí, muchas gracias. Cuando hace lo que debe hacer, muy bien, gracias. Cuando mantiene sus valores, gracias. Es cierto, es un desafío. La integridad es un desafío. Es un desafío que debemos internalizarlo y procurar de cumplirlo. Por eso es importante analizarlo, reflexionarlo. Entonces, mi querido Robert, si podemos dejar ahí en la pantalla que está teniendo las preguntas para que los compañeros puedan copiar.
Profe, tenemos 30 segundos. Tiempo, profe. Sí, ahí quiero hacer algunas aseveraciones. Entonces, una persona íntegra es, creo que es el número uno, todos ya estuvieron respondiendo. Después hay que responder, yo fui íntegro cuando, fui deshonesto cuando. Y un ejemplo de integridad en el aula, ahí simplemente quería decir un ejemplo de integridad cuando usted es alumno, cómo demuestra su integridad como alumno, y por otro lado, un ejemplo de integridad en su trabajo, si usted es docente, cómo demuestra su honestidad. Si usted es justamente funcionario público, cómo demuestra su honestidad. Puede ser con una sola acción, con una acción o con dos acciones. Muy interesante. También lo que están diciendo las personas, que la integridad muy pocas personas lo cultivan en el día a día. Y es un desafío. Y es una de las habilidades requeridas por las empresas y por las instituciones. Porque esa la integridad es uno de los valores más requeridos y necesitados. Muy bien. Ahí alguien dijo cuando no aceptó un trabajo que nos iba con sus principios, integra muy bien. Acá otra persona está hablando también cuando cuando fue íntegra. Muy importante que este tema, sí, es importante porque la integridad produce confianza. Es cierto. Se ciña a principios, manteniendo su ética. Qué interesante. Es la misma en actitud y carácter. Cuando renunció a la cátedra obrera, muy bien, a la central obrera, habrá renunciado por algunos principios. Es totalmente entendible. Mira un poco, quisieron que cambie una calificación y no cambié, entonces fui íntegra, dice la compañera. Le costó el puesto a Fátima. No debemos cansarnos de hacer el bien. Íntegra, persona coherente, con acciones, palabras y sentir. Todos necesitamos personas íntegras a nuestro alrededor. Mi querido Robert, si podemos nombrar, podemos ir viendo una persona que nos pueda ayudar por lo menos a leer su primera respuesta. Sí, justamente le convocamos a la profesora maestra Adelaida Alcaraz. Por favor, le estoy activando su micrófono. Si puede presionar la barra espaciadora y va a poder disponer de su micrófono. Hola, sí, buenas tardes. Sí, la escuchamos. Sí, buenas tardes, profesor, compañeros. Una pequeña aclaración nomás. El Zoom está a nombre de mi madre, pero soy yo quien participo, Leticia Andrea Rojas Alcaraz. Bueno, Leticia Rojas. Sí. Modificado a efectos de control. Okay. Dale, Leticia. Creo que una persona íntegra es aquella que actúa a pesar de lo que pueda ocurrir, ya sea algo malo o algo bueno. Un ejemplo nada más para poder explicar lo que digo me viene rápidamente en las Sagradas Escrituras. José, cuando se tuvo que presentar frente al faraón y todo el mundo le decía que tenía que arrodillarse y él no se arrodilló porque ante el único que tenía que arrodillarse era a Dios. Entonces, es un ejemplo vivido para mí en todos los aspectos de mi vida, ¿verdad? No sé si respondí correctamente a la pregunta. Excelente, excelente, muchas gracias. Hay ejemplos bíblicos mientras Robert prepara. ¿Quién va a decir la segunda respuesta? Quiero expresar algo en relación a lo que dijo la compañera. Es cierto, José tuvo ciertas implicaciones por su integridad. Ustedes saben que una mujer se enamoró de él y era la esposa de su jefe, y él corrió.
y fue en la cárcel por eso, pero después fue gobernador. Miren un poco, y Daniel fue el que no se arrodilló frente a los otros dioses. Entonces vemos ejemplo de la integridad a corto plazo pareciera ser que no es rentable, pero a largo plazo el cultivar la integridad como parte del carácter a largo plazo para un profesional, a una persona, es una de las cualidades más requeridas. Adelante, mi querido Robert. Sí, le convocamos a la compañera Rocío Jara. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Para mí, ser una persona íntegra es actuar en forma coherente. No solamente es, o sea, ¿qué significa hacer lo correcto? Es una pregunta también que yo lanzo porque veo que dicen hacer lo correcto. Para mí, o sea, hacer lo correcto, ¿qué es específicamente para las personas? Entonces, eso hay que analizar bien si realmente eso que vos decís que es correcto condice con lo que vos haces. Porque muchas veces hay situaciones, yo siempre analizo cuando viajo en ruta. De repente si te sale el zorro y te dice para dejarte ir, ¿verdad? Que tenés que pagar una coima. Muchas veces nosotros caemos también en eso de darle también esa coima a esa persona porque tenés que hacer algún trabajo, porque tenés que cumplir con algo. Entonces, en ese momento, tu integridad, o sea, vos también sos tan corrupto como esa persona, o sea, estás participando al facilitarle eso a él. Entonces, siempre es mi análisis eso. No sé si respondí a lo que ustedes estaban queriendo saber. Creo que una persona íntegra eso es lo que respondí ahora. Gracias, Rocío. Sí, excelente, mi querido Robert. Si podemos ver otra persona que responda. Sí. Sí, Judith Blanco, por favor, la compañera. Que responda en qué momento fue íntegra. La segunda pregunta ya, ¿sí? Sí se puede. Buenas. ¿Qué tal, Judith? Se te escucha muy bien. Buenas, ¿cómo está Robert? ¿Cómo está profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo fui, en cierto caso, fui íntegra con un amigo cuando él falló y le dije que tenía que hacer que tenía que realizar en forma correcta las cosas. Y yo digo que en ese momento fui íntegra con él para que él realice en forma correcta y se retracte en lo que estaba haciendo. ¿Profe? Excelente, excelente, Judy. Es difícil muchas veces decir a las personas en lo que está haciendo incorrecto, porque es imposible ir con la mitad, además todavía si es un amigo, pero usted fue íntegra porque manifestó lo que verdaderamente sentía. A lo mejor no lo tomó bien el compañero en el momento, pero es la forma también en que decimos, ¿verdad? Lo que somos habla más de lo que decimos, y usted a lo mejor encontró la estrategia, la forma correcta de decirle, y creo que el amigo habrá tomado bien y lo habrá ayudado. Ojalá todos fuésemos como la compañera Judith, tengamos una amiga o un amigo que nos diga, que no tenga vergüenza de nosotros, que no tenga temor, nos acerque y nos diga. Todos necesitamos personas íntegras a nuestro lado y nosotros también debemos ser íntegros de esa manera. Muchas gracias, Judith. Sí. Convocamos a Elizabeth Cabral, por favor. Activamos su micrófono, puede presionar la barra espaciadora. Adelante, adelante. Muy interesante lo que todos están diciendo sobre la integridad. A muchos hay visto que algunos en el trabajo le pidieron declarar sobre facturas que no eran legales y no lo hicieron. Algunos perdieron el trabajo. Qué interesante es escuchar este tipo de testimonio. Es que nuestro trabajo no es en vano. Y lo estamos haciendo, lo que sembramos, eso cosechamos.
muy interesante. Esto nos anima, estos testimonios de integridad que estamos viendo. Y ahora vamos a escuchar yo fui deshonesto cuando. Sí, Elizabeth, por lo visto, está teniendo problemas de su... Fátima Ledesma. Convocamos a Fátima Ledesma, por favor. Ahí se activó. Sí, se escucha, Fátima. Creo que fui deshonesta cuando pedí que me imprimieran copias, o sea, que me impriman cosas de una oficina pública. Y creo que muchos somos deshonestos así. Gracias. Mira, un poco que es gracioso, ¿verdad? Porque ella lo dice con cierto temor, pero dice, fui deshonesta. Ya en que fuimos deshonestos, cuesta. Pero voy a procurar también yo completar esto. A ver, alguien más quiere. A mi querido Robert, ahí va a decir otra persona que nos diga otra vez en qué momento fue deshonesto. Juan Trinidad. Juan, barra espaciadora si está en la computadora o presionando en forma táctil en el celular. Juan Trinidad. Bueno, convocamos a Karen Jiménez. Karen Jiménez. Lourdes Leiva. Lourdes Leiva, por favor. Profe, parece que no estábamos atentos. Marcos García. No, es difícil. Acá está mi querido Marcos, adelante. Adelante, Marcos, después Lourdes alzó la mano también. Adelante. No le estamos escuchando a Marcos. Hola. Marcos, te escuchamos muy bien. Sí. Profesor, ¿cuál es la pregunta? Porque te quería hablar de otro tema nomás. La pregunta fue, ¿en qué caso fue deshonesto alguna vez? Si fue deshonesto alguna vez, ¿en qué caso? Varias veces. Muchas veces. ¿En qué caso fui deshonesto? Famoso, se le cayó la billetera a alguien y no le dije que se cayó y recogí. Así es, sencillo. Muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias. Te quería nomás comentar nomás justamente ese tema de la honestidad versus la integridad, profesor. Seguramente vos conocés este ejemplo. Hola. Sí, se te escucha. Sin Sí. problema, Marcos. El famoso eso, una pareja que devuelve un maletín donde hay $1 millón y que pide que o sea, le devuelve a uno de los camareros que está ahí y que nos diga quién es y todo lo demás, ¿verdad? Para silenciar ese acto, ¿verdad? Y cuando se va al estacionamiento, sale el gerente del restaurante o de donde estaban y le pide que por favor, que eso hay que destacar porque nadie devuelve un maletín de $1 millón y menos en esta situación y todo lo demás, y queremos saber su nombre y todo eso y todo lo demás. Y para hacerla corta, el señor le insiste, no quiero saber, no, ¿y por qué? Y ahí le dice, tiene que decirle, porque la que me acompaña no es mi mujer, o sea, no es mi esposa. Entonces, uno puede ser honesto, pero no puede ser íntegro. Y en ese último punto está la integridad. Es, por ejemplo, un ejemplo que te quería compartir, que seguramente vos conocés, profesor. Sí, muchísimas gracias. Es muy verídico eso. Uno puede ser honesto, pero si no está completo, si es infiel, no es íntegro. Muchas gracias, es un desafío
para cada uno de nosotros. Ahí hay alguien que está levantando la mano, mi querido Robert, si Sí, le puede habilitar. un ratito tengo que verificar quién es porque estoy con el menú. ¿Me puede decir el nombre, profe? Lourdes Leiva, Lourdes Leiva, ahí la activo. adelante, por favor. Ahí está. Sí, buenas tardes. Sí, te escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sobre el tema de integración, de integridad, perdón. Justamente es bastante complejo, ¿verdad? Y aparte de honestidad, sí que realmente es como un valor que uno debe tener, pero se enseña mucho en la base de la familia, ¿verdad? Y creo que van conjuntamente, va. Es mi pensamiento, señor profesor. Excelente. ¿Cuál fue su pensamiento? Integridad con, ahí no le escuché bien. Integridad con honestidad, profesor. Va en conjunto, sí. En Muchas conjunto. gracias. Algo importante que ella dijo es que se enseña en la familia. Y alguien dice ahí, la ocasión hace el ladrón. Alguien también acá Sí. en el chat estuve leyendo que dijo, hice algo que daba demasiado gusto, dice, pero que estaba mal. Entonces no fui íntegro, me está diciendo una persona. Y justamente eso, si lo malo no fuese sinuoso, muchas veces las acciones incorrectas también están vestidas, sí, muy bien, y suelen ser engañosas. Quizás pueden ser algo que a la percepción, a las emociones, a los sentimientos, al cuerpo le guste, pero puede ser una acción mala. Entonces es ahí la capacidad de autorregulación también. Debemos usar una capacidad de análisis, ¿sí? Y muchas gracias. Existe gente honesta todavía, dicen ahí las personas, muy bien. Muchas gracias, muy amable. A ver, mi querido Robert, podemos dar oportunidad a una persona más. Carlos Fabián Recalde. Barra espaciadora para poder activar su micrófono desde la computadora. Le pedimos a Alejandro que active, por favor. Alejandro Pisani. Alejandro Pisani, barra espaciadora. Damos la palabra a Verónica Andrea Vera. Excelente. Ahí entra el Sí, señor. hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Se me perdió el micrófono. Sí, con respecto a cuando fui deshonesto, resulta que en uno de los casos tengo una persona que trabaja conmigo, ¿verdad? Y quiere comprar para su moto y me pide por favor para que le haga un certificado de trabajo. Pero como nosotros vivimos en el interior del país y la paga no es tanto como hay en Asunción, tuve que ser mentirosa en cuanto al documento que le estaba preparando. Entonces, en ese caso fui deshonesta, mintiendo realmente, no diciendo la verdad de cuánto es lo que estaba ganando esa persona. Y con el ejemplo de integridad en el aula, un caso particular que tuve en el colegio el año pasado con las clases virtuales, famoso pues lo que los padres de familia son exigentes y que sus hijos son un poco vamos a decirle. Y el docente pues está cansado, necesita también su descanso los domingos y sábados.
Y resulta que la mamá me llama y no la atiendo. Me escribe y leo su mensaje y justo estaba con un cliente un sábado. Entonces la mamá me reta, me dice, señora profesora, ¿por qué lo que no atiende? Necesito con suma urgencia la aclaratoria de los trabajos. Y le digo yo, señora, después de rato le contesto, señora, le digo, hoy es mi día de descanso. Necesito que los días de clase usted haga sus consultas con su hijo. Entonces la señora me reclama eso y el lunes a primera hora se va al colegio, hace una inquietud por parte, ¿verdad?, de ella, por parte mío, y la directora me llama la atención y le digo yo a la directora, señora directora, yo hago respetar mi trabajo. Entonces yo en ese caso lo que digo que mi integridad tengo que defender como persona, ¿verdad?, y hacerme respetar también. Eso es, profe. Excelente, excelente, muchas gracias. La última pregunta, mi querido Robert. Sí, y le convocamos nuevamente a Alejandro Pisani. Alejandro, perfecto, gracias, mi querido Alejandro, entró hace rato. Ahora va. Un ejemplo de integridad en el trabajo, mi querido Alejandro, si nos puede dar. Después está el compañero Diego Irala también. Muchas gracias, mi querido Diego, que siempre acompaña la clase. El señor Alejandro está por ahí, creo que está por ahí, recién ingresó. Le habilitamos el micrófono a don Diego. Sí, sí, no estamos teniendo señal del señor que recién estaba. A lo mejor le cuesta que nos escriba nomás por el chat cuando ya está y le habilitamos. Así Ya, le podemos... entonces, si no puede don Diego, entonces convocamos a Rosa María Salinas, que está levantando la mano. Sí, estaba Diego primero, estamos diciendo nomás el otro señor, este primerito, que bueno. este no puede, entonces Diego y después Rosa. Perfecto. Adelante, por favor, barra espaciadora o el botón el lado izquierdo inferior del celular. Están teniendo problemas con la activación. Sí, entonces, ¿podemos convocar a Dora Liz Ortega, por favor? La compañera Dora Liz Ortega. Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Soy Rosa. Rosa. Hay nomás un problema de sonido. Sí. Bueno, yo quiero contar un ejemplo de integridad en el trabajo. Yo soy funcionaria del registro electoral de Nueva Italia. Y como ustedes saben, es una institución bastante vidriosa la justicia electoral. Y yo tuve un inconveniente el año pasado por no querer realizar una inscripción que no cumple los requisitos que pide el Código Electoral. Y para que vean ustedes la muestra nomás de honestidad y de integridad, el político se vuelve prepotente y me maltrata a mí y a mis compañeras, y después no habiéndole hecho la inscripción fraudulenta, va y recurre a la jefa del registro un domingo en la mañana, porque nosotros abrimos domingos, feriados, todos los días sin parar. Entonces viene con la jefa a increparme que le tengo que hacer sí o sí esa inscripción, y yo le digo que si no tiene su vida y residencia expedida por el juzgado de paz de la ciudad, de que vive él en la ciudad y que era una persona que no vivía en la ciudad de Nueva Italia, entonces yo me niego a hacer la inscripción y me amenaza y enfrente de toda la gente me ofende, me agrede y me dicen que me van a trasladar. Después yo me entero que mandan una nota sobre mí, que yo no acato autoridades, órdenes, fui sumariada por ese tema. Después yo me defendí también ante la justicia electoral, presenté mi descargo y hasta ahora está ese proceso. Y les digo nada más que duele cuando uno quiere hacer bien su trabajo, ser honesto e íntegro, porque acá no se trata de desacatar la autoridad de nadie, se trata de cumplir lo que dice la ley. Y para eso uno estudia y se prepara para hacer bien el trabajo y sigue perfeccionándose con estos cursos.
Y esa es una mala experiencia que yo pasé del año pasado y que hasta ahora estoy arrastrando por ser honesta e íntegra. Imagínense que estoy todavía con ese proceso, sigo trabajando en la institución, pero es algo que a mí me afecta mucho, porque uno quiere hacer bien las cosas. Y acá en nuestro país, lastimosamente, a la gente que queremos hacer bien las cosas nos quieren sacar de circulación. Eso es lo que quería comentar, profesor y compañeros. Muchas gracias, Rosa. Activamos el micrófono a Dora Liz. Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, así es. Perfecto. Voy a hacer una lectura rápida de mi trabajo porque hice tipo un trabajo práctico y rápido. Bueno, lo primero es una persona íntegra, aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma sin afectar los intereses de otros individuos. El número 2, yo fui íntegro. Cuando hice, bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Cuando hice lo que debía hacer sin escuchar la forma de pensar de otros. Hacer lo correcto. Yo fui deshonesto cuando, tengo un ejemplo también muy simpático, porque siempre busqué que mis hijos tengan el hábito de la lectura. Entonces les decía que su abuelo era Augusto Roabasto. Logré que tengan el hábito de la lectura y una vez que ya tenían ese hábito, luego se dieron cuenta con el tiempo de que eso no era así. Fui deshonesta, no fui íntegra con ellos, pero era para un fin positivo, por decir de alguna manera, ¿verdad? Un ejemplo de integridad en el aula también. Hay un estudiante que pasa el examen haciendo trampa o copiando, por ejemplo, es una deshonestidad, ¿verdad? No es íntegro. Y, por ejemplo, si hablamos de integridad en el trabajo, un medio de comunicación que comparte una noticia de un modo subjetivo y no objetivo también sería un buen ejemplo, y eso lo vemos día a día en nuestros medios de comunicación. Eso es todo. Gracias. Compañera Dora Liz Ortega. Sí. El profe. Excelente, excelente. Muy interesante, justamente todas las opiniones. Una pregunta. ¿Por qué creen que es importante esto que estamos hablando de integridad? ¿Por qué creen que es importante la integridad en el trabajo? ¿Es benéfico para alguien? ¿O estamos debatiendo simplemente porque nos gusta debatir? ¿Creen que es importante mantener la integridad en el trabajo? Sumamente importante. ¿Por qué? A ver, ¿Puedo si hablar? alguien quiere... ¿Puedo hablar? Sí. Para mí es sumamente importante porque ahí radica justamente el llegar al objetivo, a lo mejor del trabajo, dependiendo de qué entidad estés. Pero también es uno, si es íntegro y es honesto, ya su vida misma tiene una forma, un hábito de conducta, lo cual va a llevar a un término, ya sea personal, pero también laboral, porque de ahí radica el respeto a la persona, se sabe ya con quién es, con esa persona no se jode, esta va recta. O sea, la confianza es muy importante en el trabajo y al ser íntegro, esa confianza es fundamental, y especialmente en el trabajo, ¿verdad? Porque se respeta su trabajo y el trabajo sabemos que es muy importante para todos. Y eso ya viene a consecuencia de la familia y demás, y el entorno social. Muy interesante la disyuntiva que trae a colación la compañera, puesto que también hemos escuchado una compañera que dijo que fue íntegra, fue honesta y también fue perseguida por eso, injustamente. Sí, ser honesto, ser íntegro justamente es un gran desafío hoy día, es un gran desafío donde pareciera ser que la cultura nos mueve. Yo tuve una muy mala experiencia cuando trabajaba en una entidad pública, en Secretaría de la Niñez. Hice la denuncia a mi propio jefe y directamente lo hice en la fiscalía porque los demás eran muy amigos de él y iban a apañar lo que estaba ocurriendo.
Entonces yo directamente ya llevé el caso a la fiscalía. Yo fui muy perseguida, se me trasladó en varias ocasiones, se me ha llevado en lugares más remotos para por hacer esa acción, ¿verdad? Y bueno, pero toda acción tiene una repercusión o una consecuencia. Yo la asumí en su momento y es así, es duro, y comparto plenamente lo que dijo la compañera que estaba hablando anteriormente. No es fácil y pasamos muchas cosas cuando queremos actuar correctamente, y muchas veces hasta la gente, nuestros superiores en lo laboral, pueden molestarse con nosotros por eso. Pero bueno, es una cuestión con que tenemos que aprender a convivir y saber sobrellevar con astucia, con inteligencia y con capacidad. Nada más que eso. Profe, permiso. El compañero Matías Olmedo le voy a activar porque levantó la mano hace rato. Y mientras que activa, leo Marcela Godoy, dice sí porque habla de nuestra ética y dignidad como profesionales. Marcos García, famoso, siempre hay alguien que picotea el almuerzo de alguien. Ramón Aveiro es importante porque genera confianza en los demás, tratándose desde la función pública, eso significa más apoyo ciudadano, por ejemplo. Matías, te damos la palabra. Sí, por favor. Y después voy a hacerle una preguntita también. Adelante. Y adelante. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Bien, solamente quería acotar un poco el tema de la integridad en cuanto al aula y al trabajo, porque me desempeño en ambas áreas. Trabajo en el Ministerio de Salud y actualmente estamos contando con vacunaciones, ¿verdad? Como es de público conocimiento. Las personas siempre vienen a consultar si se pueden poner las vacunas, ¿verdad? Y hay muchos compañeros que tienen el conocimiento y la capacidad suficiente de explicarles a ellos el proceso que se está llevando a cabo, ¿verdad? Y el tema de las vacunaciones VIP y demás. Y si una persona le explica, o sea, si un profesional le explica al paciente o a la persona que acude que todavía no puede recibir la vacuna porque no está en el rango de edad o que no cumple con tal requisito, la persona se va contenta otra vez a su casa porque recibió una explicación. Y en cuanto a otros casos en el que el paciente viene y se le grita, se le dice que no es su turno y que se vaya, entonces siempre esa persona se va a sentir mal. En cuanto a eso es lo que es la integridad, ¿verdad? Cuando una persona consulta algo a una persona profesional en tu trabajo o en el área de educación, siempre tenemos que responder con integridad, ¿verdad? Decirle a las personas que nos consulta el porqué de esa situación para que se sienta bien, ¿verdad? Para poder responderle a lo que viene el paciente. No muchas veces le podemos dar la solución suficiente, pero si le explicamos el porqué de las cosas, también puede entender. Y también así lleva una buena imagen profesional, ¿verdad? Porque si una persona le grita, le habla fuerte, le corre del lugar, entonces esa persona va a llevar una imagen de que el profesional no es íntegro. La misma situación ocurre en el ámbito educativo, ¿verdad? Cuando los estudiantes preguntan y el docente no sabe, o sea, el estudiante pregunta por qué le pone baja nota, por qué le pone, y si el docente le explica el porqué de esa situación, entonces el alumno queda también satisfecho con esa respuesta íntegra que le puede dar el profesional. Nada más eso quería acotar. Gracias, Matías. La palabra para la compañera Verónica. Sí, la compañera Verónica también, si después nos puede responder también, aparte de lo que va a decir, si nos puede responder si el no tener integridad puede traer consecuencias en la vida profesional de una persona. Eso también me gustaría que responda aparte de lo que quería decir. Dale, profesor, sin problema. Bueno, no, justamente el tema de la integridad, yo creo que es algo súper importante y más todavía, o sea, muchos de los que estamos acá somos ya instructores, entonces es muy difícil que uno pueda impartir algo de lo que no es, ¿verdad? Eso en algún momento salta y yo creo que todo en algún momento de la vida también te alcanza.
Entonces, muchas veces nosotros solamente nos basamos en quién nos está mirando o solo vemos la consecuencia inmediata, ¿verdad? O sea, es una mentalidad muy de fast food, de ahora y ahora qué pasa y qué consecuencia. Pero en realidad siempre hay alguien que está mirando. Entonces, yo creo que lo más importante para medir todo eso es porque tanto usamos es el fin justifica los medios, ¿verdad? Y no, en realidad no es así, o sea, están los imperativos categóricos de Kant y ahí justamente te habla del principio de la universalización, ¿verdad? Tipo, bueno, a veces yo justifico que yo quiero hacer algo porque digo que es con una buena causa, pero si alguien me hiciera a mí, por más que sea con una buena causa, ¿me gustaría o no? Y aparte te pone en lastimosamente, el hacer algo incorrecto te pone en una posición donde muy difícilmente el día de mañana vos, cuando te toque, vas a poder pararte a defender tu derecho o el derecho de alguien o a reclamar justicia. Porque número uno, luego porque te va a perseguir la vergüenza. O sea, vos como persona, luego hay gente que no, ¿verdad? Que medio avergonzada, pero son casos X. Pero muy difícilmente te vas a poner en una postura cuando hay un conflicto de defensa si vos sabes que hay algo tuyo que puede saltar, que te pueden reclamar, si hay una mancha en tu expediente. Entonces, el no ser íntegro te trae consecuencias como profesional también. Yo personalmente había trabajado en el Ministerio de Educación y con mucho respeto y con todo el valor también que se merece, es una institución bastante grande, es muy difícil trabajar ahí adentro. Yo le respeto muchísimo a la gente que está ahí porque yo salí corriendo, pero algo que yo veía mucho era que en muchos de los sindicatos, por ejemplo, no estaban en orden con el tema del rubro docente que tenía gente administrativa, por ejemplo. Entonces había muchos reclamos y muchas cosas que no se hacían a causa de eso. ¿Por qué? Porque nadie luego estaba en regla. Entonces era muy difícil en esa parte, o sea, es muy difícil gestionar cuando no estás en orden. O sea, ser íntegro te pone en una posición correcta para poder reclamar justicia, tanto para vos como para otros. Solo que muchas veces esperamos la recompensa solo de una persona. Quizás tu jefe se va a enojar contigo o va a tomar represalias, pero siempre va a haber alguien que te va a estar mirando y te va a abrir una puerta si haces lo bueno. Y ocurre lo mismo con lo malo. O sea, si haces lo malo, siempre también hay alguien y en algún momento eso te persigue y te alcanza, aunque aparentemente en el momento no. Eso nomás era lo que quería aportar un poco y creo que respondí las dos preguntas, ¿verdad? Felicitaciones, muy interesante lo que nos compartió también. Y ahora va otra pregunta y el amigo Robert nos va a ayudar a decir quién va a responder. Tiene que ser una mujer. La pregunta es la siguiente. ¿Es más fácil siendo hombre o siendo mujer ser íntegro o íntegra? ¿O es igual tanto para los hombres o para las mujeres? ¿A los hombres les cuesta menos ser íntegros? ¿O qué dicen ustedes? Vamos a escuchar por lo menos uno y uno. Sí, Marcela, la profe Marcela Godoy, por favor. ¿Está la profe Marcela? Está por lo visto con problemas de micrófono. Natalia Escabone, que está muy atenta. Adelante, Natalia. Hola, profe. Hola a todos, ¿qué tal? Sí, yo creo que el tema, justo estaba pensando, qué difícil es ser íntegro, ¿verdad? Sobre todo cuando uno se cuestiona todo. A mí principalmente lo que más siempre me cuestiona, primero y principal, es mi trabajo, ¿verdad? Porque para mí mi trabajo, el que haga, sea mucho, sea poco, es lo más importante en mi vida laboral. Pero mis hijos, ¿verdad? Para mí siempre son, por lo que siempre pienso y hago las cosas. Siempre a nosotros nos educaban con muchísima, viendo siempre esto, ¿verdad? Pero qué difícil es
en todo sentido. Para mí es muy difícil. Y creo que para las mujeres tenemos, sobre todo las que somos mamás, tenemos esa visión, ¿verdad? A mí, cuando me pongo a hacer un curso, por ejemplo, como esto, estoy todos los días ahora para que mis hijos vayan viendo lo importante que es una vez que te comprometes para algo. Entonces siempre va mi visión por el lado de mis hijos primero, y mi trabajo sí, sin decir, ¿verdad? Pero para que ellos puedan ver. Y de joven también, siempre también me cuestioné, ¿verdad? Por cosas, porque para mí mi papá fue la persona más íntegra, ¿verdad? Y yo a veces pensaba que era hasta tonto, ¿verdad? Y decía, ¿cómo no reclama? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué? ¿Verdad? Y cuando él falleció, vi cómo la gente le apreciaba, las personas que estaban a su cargo en el trabajo, personas que compartieron con él, sobre todo personas con las que él trabajó, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene una respuesta de que sí vale la pena, porque es bastante difícil. Siempre el camino más fácil es hacerle callar, ¿verdad?, al angelito bueno que te está susurrando acá, y hacer de repente lo que te va a evitar un problema, que te va a evitar un disgusto, que te va a evitar no sé, una falta de dinero, lo que sea, ¿verdad? Entonces creo que hay personas, yo por ejemplo, siempre fueron mis hijos, desde que fui mamá siempre fueron mis hijos. Muchísimas gracias, muchas gracias, muy interesante también en el caso de la compañera. Dice que ella es íntegra, porque está dando un ejemplo directo a sus hijos. Eso es muy importante. La integridad trasciende las generaciones y trasciende la misma persona. El día de mañana ya no vamos a estar acá. No sé dentro de cuántos años. Hoy día que la vida es muy susceptible. Puede ser, en cualquier momento podemos irnos. Ahora lo que va a quedar son nuestras acciones y cómo hemos vivido con nuestros valores. Y eso es lo que se va a recordar y va a perdurar, aunque nuestro cuerpo ya no esté. Muy interesante, porque estos son valores que trascienden, y cuando nosotros lo aplicamos, cambiamos también nuestro entorno directo, que muchas veces está plagada también por vicios cotidianos. Y es ahí la importancia del análisis, de la reflexión colectiva, para que lo que parece muchas veces, lo que parece tan que hay que hacer lo honesto, lo bueno, algunas veces no lo vemos, porque justamente algunas veces me motivado ya y poraba, lo que iba ahí algunas veces y color por es más susceptible a la emoción. Entonces muy interesante esta parte. Entonces, cuando hablamos de la integridad, creo que todos estamos de acuerdo a ser desafiados a llevar en práctica la integridad dentro de nuestras conductas y en nuestras actitudes en nuestro entorno laboral. Pero la integridad trasciende lo laboral y permea lo personal, lo familiar y lo humano. Muy interesante. Entonces, cuando ser íntegros no es fácil. De ahí es la importancia a mantenernos dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas establecidas dentro de las actividades relacionadas con el trabajo, incluyendo la honradez. Muchas veces somos profesionales, tenemos muchos conocimientos, algunas veces otras veces fingimos estar de acuerdo con alguien y no lo estamos. Nosotros vimos las conductas asertivas. Es importante manifestar cuando estamos en desacuerdo. Yo varias veces no fui íntegro, no pude decir así, no fui íntegro porque me enojé con una persona y le digo, no, está todo bien, le digo, pero se puede arojinar. Entonces lo que me permitió varias veces, algunos compañeros me suelen decir, profesor, eres paiteco, chupelan de rey anacurí, me dice. Y yo, pero segunda, hay vale, yo soy una persona tan amable, pero había sido porque no era íntegro, se fue cargando eso, y la primera vez que la persona falló, lo descargué con todo. Entonces comencé a manifestar
a manifestar mi desacuerdo, aprendí a manifestar mi desacuerdo de una manera honesta, sin exacerbar mi ánimo, porque soy así. Entonces es importante primero conocernos a nosotros mismos para poder practicar la integridad y la honestidad. Ahora, muy bien, alguien preguntó, ¿qué es lo correcto? Es cierto también. Acá dice, el principio moral de cada uno también infiere, claro, interfiere, es cierto. ¿Qué es lo correcto? Para uno lo correcto es cuidar su espacio, es no mezclarse tanto con la gente. Para otro lo correcto es diferente. Pero hay las normas universales, estándares de vida, que nos dicen lo que es sí, lo que es no. Para eso están las leyes. Las que son abogados, doctores manejan eso en el trabajo, están las llegadas, está el comportamiento en el trabajo, como tiene que ser cordial con los jefes, con los compañeros. Alguna vez hay champita que así. Sí, excelente. Están para ayudarnos a ser más íntegros. Y muchas veces cumplir esas normas cuesta. Y ahí es la importancia que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos. Vamos a definir lo que para nosotros es correcto. Y algunas veces lo que para nosotros es correcto, para el otro es incorrecto, para nuestro próximo, directo, cercano al nuestro. Entonces, Pepe, ¿qué es lo correcto? Ahí la psicología humanista muchas veces dice, y a mí me pasó, no me di cuenta, estamos en una oficina y teníamos que ir en el Palacio de Gobierno para presentar un proyecto. Entonces un compañero agarra el betún y yo estaba desayunando en la oficina, agarra el betún y agarra o lustrar la zapatú. Hacia la betún hacia opa. Entonces me levanté y abrí la ventana a ver si el compañero no se daba cuenta. No me di cuenta, no se dio cuenta. Entonces tosí un poco más fuerte y que a tu jaguaya por lo menos perdón y que se vaya con su betún en otro lado. Aún así. Entonces, pero yo no anda a pillar. ¿Qué es lo que tenía tan olor tan fuerte? Había sido el del compañero. Y después llamar la atención a los chats. Muy difícil no pelear. Y muchas para el otro y después tiene que pedir al compañero perdón. Se disculpa, se han ido a tomar por este tema. Me dijo, lo que pasa, profesor, yo no sabía que eso está mal, ¿veis? Una persona que siempre vivió solo, hoy día también las relaciones son muy difíciles, porque están varias, y en el trabajo compartimos varias horas con la gente. Hay gente de otra generación más temprana, que es mucho más efusiva. Hay una generación como la mía, un poquito de mayor edad, entonces tenemos otros códigos. Y cuando nos enfrentamos en el día a día, ahora yo veré y mí nos rozamos. Y de ahí es importante, con el compañero nos conocimos, fuimos hablando sobre lo que es correcto y no para él y para mí. Y con el correr del tiempo, la relación mejoró bastante. Entonces, la integridad es un valor y es una virtud que nos ayuda a alcanzar el éxito. Si nosotros no tenemos integridad en nuestro relacionamiento, también si decimos todo sí, o si cada momento estamos alzando la voz, estamos retando, nuestro liderazgo, nuestra capacidad de llevarnos bien con la gente va a estar en tela de juicio. Ahí es importante que nosotros, a través de nuestra integridad, de nuestro ejemplo, podamos desempeñarnos armónicamente con los demás. Y para desempeñarnos armónicamente tenemos que generar confianza. Y para generar confianza tenemos que tener integridad. Así mismo, es cierto. Don Diego quiere hablar. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, buenas noches para todos. Justamente, profesor, realmente me llegó mucho el tema de lo que usted estaba mencionando acerca de lo que es el valor de la integridad y la coherencia.
Y algo muy importante que a veces es una palabra que muchas veces la manejamos como sinónimos, pero en realidad hay una pequeñita diferencia en todo lo que a veces se suele decir, ¿verdad? Por ejemplo, la persona íntegra, y en base a lo que usted estaba diciendo y los compañeros escribiendo, la persona íntegra es la que actúa según lo que piensa, pero sin hacerle daño a la otra persona. Pero en dos ámbitos, en el ámbito público y en el ámbito privado, o en el fuero íntimo, vamos a decir. Si yo digo, y por poner un ejemplo, yo como docente les digo a mis alumnos o a mis estudiantes, no deben de decir grosería, y yo en mi casa llego a mi hermana o a mi hijo, lo que fuera, a mi pareja, andate a no soy íntegra, ¿verdad? Y también no soy coherente. Porque, ¿por qué es eso? Porque yo soy íntegro en el ámbito público, en el ámbito privado, en el fuero íntimo, conmigo no lo soy. Y entonces dejo de ser íntegro realmente cuando dejo de ser coherente. Y la coherencia es actuar conforme a las ideas que yo pienso. El famoso, ¿por qué hoy, por ejemplo, la gente deja de creer, por ejemplo, deja de ir a la iglesia? Porque se decepciona de sus pastores, independientemente del credo. O sea, no vamos a entrar a discutir esas cuestiones. Sea sacerdote, sacerdotisa, pastor, no sé cómo se llaman otras religiones. La gente a veces cree mucho en sus pastores o en sus sacerdotes, pero se decepcionan cuando justamente no son íntegros y no son coherentes con lo que dicen. Y uno entra en ese conflicto. Generalmente en el ámbito de la educación y en el ámbito de la fe es donde generalmente pasan este tipo de situaciones. Le llamamos a veces, y la gente dice, es un pastorcillo o un sacerdote mentirosillo. Y uno dice, mira, me dicen que hay que rezar, me dicen que hay que ser fiel, me dicen que hay que hacer esto, me dicen que no hay que hablar del prójimo, y sin embargo, yo me entero que esto, ¿verdad? Y es para poner un ejemplo práctico, por eso es lo que es muy importante. La integridad es mucho más amplio que la coherencia. Es decir, que si yo no miento en el ámbito público con la gente de mi trabajo, de mis compañeros de estudios, tampoco lo debo hacer en mi ámbito privado. Y actúo de esa manera coherente porque actúo de acuerdo a lo que acá pienso. Actúo siempre coherente de la manera en que yo pienso, sin hacer daño, ¿verdad? Y tus actos tienen que ser las consecuencias de tus pensamientos. Siempre eso nos dicen. El acto, la manera de actuar de una persona debería de ser las consecuencias de lo que pregona. ¿Y por qué saco a decir eso? Porque nosotros como instructores, como docentes, tenemos una gran responsabilidad. Porque hay muchas personas que no han sido educadas, porque no tienen un modelo de familia. Y no estamos hablando de modelo de familia hombre-mujer, sino que hoy hablamos de hay diferentes tipos de familia. A veces unos son criados por los abuelos, por los tíos, por lo que fuere. Pero lo que hoy no hay es justamente eso que usted está hablando, profesor. No hay integridad y no hay coherencia. Por eso estamos como estamos en esta sociedad. Y es por eso que nosotros, disculpe por favor el perro, es por eso que nosotros como docentes e instructores tenemos la responsabilidad no solamente de instruir a la gente, sino de educar, porque la educación hoy en nuestros hogares es la principal ausente. No se promueven valores, no se promueven justamente, aparte de valores, no se promueve por sobre todo los sentimientos nobles y coherentes.
Por eso es importante de nosotros hoy, y que me refuten los que tengan argumentos, porque es interesante el debate. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de reencauzar la sociedad. Tenemos la responsabilidad de decirle a ese joven de esta generación, que la llaman de cristal o la generación de las nuevas tecnologías, decirle de que la vida no es solamente un posteo, de que la vida no solamente es un celular, un video, que la vida es mucho más allá y que no podemos vivir al pendiente de eso y tenemos que reencauzar. Por eso yo creo mucho en la responsabilidad, y a mí me pesa, como decía Natalia Scavone, a veces uno dice, pero ¿será que yo hice lo adecuado? ¿Será que yo me comporté de esta manera? ¿Será que yo estoy actuando bien con mis alumnos o instruidos? Nada más que eso me hace pensar. Excelente la reflexión, profesor Erico, como siempre invita a pensar más allá, y es bueno, porque esto lo que nos hace es trascender. El ser humano siempre tiene que trascender más allá de las teorías. Tenemos que trascender y basta con que a una persona le hemos ayudado a generar esperanza y a que ella pueda modificar o cambiar de repente su realidad para bien. Yo creo que el instructor o docente ha cumplido su misión y está cumpliendo su misión, porque no es solamente la transferencia, como decía Paulo Freire. La educación no debería ser solamente un mero mercantilismo, la educación bancaria, que es la transferencia solamente de conocimientos teóricos, sino que hay que partir de la realidad, y también se puede aprender promoviendo valores como lo estamos haciendo y lo están haciendo ustedes, profesor Erico y la profesora Olga. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, mi querido. Justamente esta reflexión nos ayuda, porque es un desafío, hemos dicho, y una nueva filosofía, una nueva manera de vivir no se concederá a cambio de nada. No va justamente lograr la integridad, no se va a lograr del día a la noche. El martes me preguntaron en cuánto tiempo se logra el autoconocimiento, y quisiera decirle en 1 año, en 2 años, pero no. Durante toda la vida no nos debemos cansar de hacer el bien, porque si persistimos, sembraremos. Es muy importante que se debe pagar caras, y solo se puede lograr con mucha paciencia y con gran esfuerzo. La integridad hay que cultivar, y no es fácil. Y no estamos solos en este trayecto. Tenemos algún amigo que a lo mejor nos dice tal cosa hiciste mal. Tenemos un padre, una madre, un esposo, una esposa, o alguien, un amigo que está constantemente diciéndonos. Y dice Gandhi, hay 7 riquezas que nos pueden destruir si no somos íntegros. La riqueza sin trabajo. La riqueza sin trabajo. Y en otra institución donde estuve una vez, tenía un compañero que generalmente faltaba. Y lo que hacía es hacer fotocopia unas fotocopias de la prescripción médica, y luego él firmaba encima, y le salía bien. 1 mes, 2 meses, 3 meses le salió bien. A lo 1 año, el recurso humano ya estaba observando lo que hacía. Y justo me tocó viajar con este compañero, y vinimos un día antes, y porque estaba lloviendo. Y después me llama mi jefe y me dice, ustedes vinieron un día antes y ya cobraron, hicieron algo malo. Y yo me sentí tan mal, porque porque nosotros le informamos al jefe. Después me dice el jefe, no te preocupes, profesor, le están siguiendo nomás fulano, me dice, pero vos estás involucrado porque viajaste con él. La integridad verdaderamente tarde o temprano nos va a llegar. El tener que rendir por nuestros actos. Miren un poco. Y justamente la riqueza sin trabajo, el querer tener más dinero a través de medios inadecuados, nos puede destruir. El placer sin conciencia y gusto ya,
y usted y alguien dijo eso, y justamente me pasó cuando me fui en Chile. Si andamos con la gente no tomo mucho vino, después de la cena un chiquitito, pero nos fuimos en una capacitación. Ahí usted en la cuna del vino chileno, y todos los días antes a probar la Mishimi. Después, durante una semana. Esa semana vine a descansar en casa 2 días y después ya tuve que ir a Ciudad del Este con una asociación donde eran muy agradecidos nuestros alumnos, y del lunes hasta el viernes festejamos. Y todos los días ya me acostumbré a tomar el vinito. Después de 2 semanas, me dolía el estómago, me dolía la cabeza. Dije, ¿qué hice? No cuidé mi integridad física, porque me causó placer eso, abundante, pero no medí las consecuencias. A partir de hoy, siempre suelo festejar, pero un chiquitito. Y eso es muy interesante. La integridad cuesta. Placer sin conciencia nos puede destruir. Conocimiento sin carácter. Nosotros tenemos conocimiento, pero no tenemos carácter, porque esto lleva tiempo preparar la clase, lleva tiempo explicar, y lleva tiempo justamente calificar y poner la nota y tener carácter. Si tenemos conocimiento y no tenemos carácter, nos puede destruir. Ciencia sin humanidad, adoración sin sacrificio, y política sin principios. Yo soy creyente también, y veo a mucha gente me suele decir, hermano, hoy la prédica no estuvo buena, hoy tal cosa no me gusta nada. Y justamente, como dijo Diego, a veces se echa la culpa al líder, pero uno se va sin preparación para adorar, se va desconectado, y llegar a una profunda adoración lleva tiempo también. Como ser una persona íntegra lleva mucho tiempo. De ahí la importancia, mi querido Robert, si podemos nuestro material. Acá mi celular me está hablando en inglés, en realidad no sé qué es lo que me dice, parece que la batería está por terminar, entonces si me... No, profe, aquí presioné nomás el botón y habló en inglés, sin problema. Excelente, yo creí que era la batería. Sí, perfecto. Sí, no, esas preguntas ya están, pues vamos a ir pasando un poquito más, de modo que esos conceptos ya lo dijimos, sin problema, ya lo estamos diciendo los conceptos. Perfecto, vamos a los tipos de integridad. Sí. Perfecto, ahí están los tipos de integridad, y para desarrollar la integridad nosotros debemos hacer una evaluación de nuestra actitud sobre la integridad, y debemos realizar esfuerzos y trabajar en eso. Nosotros podemos tener integridad laboral en el trabajo, pero si no tenemos integridad física, si no cuidamos, lo que dijo Diego, muy interesante. Justamente tengo a mi cargo varios tutores, y suelo decir a los tutores, el tutor tiene que comer abundantemente, pero no tiene que ser goloso. Puede disfrutar y tomar de vez en cuando, pero para la clase debe estar lúcido. El instructor debe dormir temprano. Y casi algunas veces paso por Argel, ¿verdad? Pero tampoco no lo digo mal, solamente hablando. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra integridad física. Si nosotros no nos cuidamos, no vamos a poder estar hablando 2 horas, no vamos a poder estar parados, ni nos vamos a imprimir lo que tenemos que hacer. Entonces, la clase de persona que somos en el aula habla de lo que verdaderamente somos en la intimidad. Y Stephen Covey habla de que primero debe haber victoria privada para que haya victoria pública. Qué interesante, me gusta mucho leer este libro, El octavo hábito de Stephen Covey. Te ayuda muchísimo el tener integridad personal, ¿verdad? Y cuando tenemos una disciplina desarrollada en nuestra vida, eso se nota después en nuestro relacionamiento laboral, religioso, personal y moral. ¿Y por qué no? Nuestra salud psíquica, nuestra salud mental se nota cuando somos íntegros. Cuando no somos íntegros y estamos mintiendo en algo, al menos a mí me suele pasar, los sentimientos de culpa vienen constantemente, y los sentimientos de culpa no nos dejan ser felices. Entonces ahí necesitamos también tener un amigo, un terapeuta en quien hablar, decir, pecha cuando sentí, allá puedo ahí curital, cual cosa, canalizar
porque andas ahí perfecto, no somos, ni no vamos a ser perfectos jamás, jamás, pero sí tendemos a la excelencia, a la perfección, y eso se deja ver también en lo que hacemos, en lo que hacemos justamente cuando David iba a enfrentar a Goliat. Él dijo, yo he vencido al león y al oso, y este gigante no será nada para mí, porque estuvo acostumbrado a la disciplina, a la integridad, y en lo pequeño somos fieles y seremos puestos en lo grande. En lo poco me escuché fiel, en lo mucho te pondré. Qué hermoso estas palabras. A partir de hoy decidimos ser íntegros, totalmente, totalmente. Ahora, nosotros dijimos que en qué momento faltamos, no tenemos integridad. Una persona dijo, gracias Elizabeth, no tenemos integridad. Ejemplos de falta de integridad. Alguien dijo que cuando puso una calificación o cuando fue con el compañero no fue íntegro. Esos son los ejemplos de falta de integridad. Diego también habló muy interesante que la integridad no solamente es profesional, sino que es también íntima y también cómo afecta a los demás nuestras acciones. Algunas veces allá te pilla y fingimos. Hoy día estamos en una sociedad, disculpen que diga, bastante, sí, es cierto, gracias Elizabeth, estamos en una sociedad muy diplomática, para no decir fingida. Es difícil. Y alguien me suele decir, hay que ser diplomático, pero no hipócrita. Es importante, decía un senador, prefiero ser, ¿verdad? Que prefiere ser un poco argel, pero verdadero, que simpáticamente antipático, que es simpáticamente hipócrita y ser verdaderamente antipático. Algo por el estilo, como dice Chapulín, la idea es, lo importante es manifestar también lo que sentimos, pero manifestarlo de una forma agradable, sin herir sentimientos de los demás. El siguiente slide, mi querido, para ir terminando. ¿Qué creen ustedes que son los valores relacionados con la integridad? Eso ya está. Muchas gracias. El siguiente, mi querido. Para tener integridad, ¿qué valores debemos desarrollar? Alguien dijo ahí, perfecto. El que es íntegro ama su trabajo, ama su profesión, ama su familia. El amor es la responsabilidad. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, la responsabilidad. Pero el amor muchas veces, el amor también tiene espinas. Dice que los frutos más ricos, más sabrosos están más arriba. Y para amar hay que hacer ciertos esfuerzos. La disciplina, muy bien, es cierto, hay que quedarse varias horas después del trabajo, no solamente por el dinero, es por hacer bien el trabajo, por quedar bien con los demás, por tener una imagen. Nuestra imagen la cultivamos en el día. Liderazgo, es cierto, y honestidad por sobre todo. No podemos esconder lo que somos. Si nosotros somos íntegros, tarde o temprano las personas se van a dar cuenta. Esa integridad nos va a abrir puertas que ni imaginamos. La responsabilidad, el compromiso, el respeto, la solidaridad, la justicia. Muchas gracias, muchas gracias. Son todos esos valores relacionados con la integridad. Y tenemos acá una escala. Muy bien, el que se ama a sí mismo puede amar también a los demás. El amor a sí mismo. Muchas veces confundimos el amor con el placer. Y el placer cuando es efímero, es enfermizo. Y Simon Bauman, en su concepto de amor líquido, habla que lo que muchas personas buscan complementarse a sí mismos, lo único que trae es frustración a su vida. Por eso habla del verdadero significado del amor y el amistad. Simon Bauman, un sociólogo francés, muy interesante. Acá tenemos una pequeña escala para evaluar capacidades de integridad. Entonces, si usted es docente y le va a ver el grado de dominio propio, gracias Leticia, de integridad de sus alumnos o de sus compañeros, entonces respeta las normas establecidas. Una persona que entra a tiempo, una persona que alza la mano para hablar, es íntegra. Sí, es íntegra. Es íntegra. Muestra honradez. Sí, no, yo no pude venir hoy, perdón. Cualidad de la persona que faculta para tomar decisiones. Muy bien. Otro indicador de la
Integridad es actuar de acuerdo con principios morales y los derechos de las demás personas. Eso es lo que dijo Diego también. Uno puede ser, él dice, pero yo hice lo que debía hacer, lo que yo creía correcto, pero también está lo que el otro cree que es correcto. Y si lo que usted cree que es correcto, Profe. sí, gracias. Y mantiene los compromisos establecidos. Dice que uno de los... Muchas gracias, Ramón, muchas gracias. Sí, se silenció mi micrófono. Yo al emocionarme, toqué mi micrófono. Agarré y toqué mi micrófono. Entonces es muy importante mantener los compromisos. Dice que el poder verdadero se centra de una persona en mantener compromisos. Anteriormente la palabra valía. Cuando vale y la de palabra ucraniana firmar la documento. Antes era la palabra que valía. Debemos volver a que nuestras palabras valgan. Yo trabajé en una empresa un tiempo donde los vendedores se iban y hablaban con los clientes y se comprometían a entregar el producto en una semana. Y yo era el gerente de producción y verdaderamente nosotros no podíamos entregar ningún producto hasta un mes porque estamos sobresaturados. Pero el cliente, el vendedor, para tratar de facturar más, entonces se comprometía a lo que no podía hacer. El valor de palabras, sí, gracias, se practica todavía, hay que seguir practicando eso. Y la otra escala tenemos cuando yo soy para el profesor o para usted, la otra escala en el siguiente slide. Ahí en lugar de poner participante, usted puede poner, usted se va a evaluar a sí mismo. Y usted va a poner respeto a las normas establecidas, siempre, a menudo, casi nunca o nunca. Siempre, a menudo, casi nunca. Una persona íntegra va a ser una persona requerida en todo lugar. Si usted no está en su casa y se va a vivir en otro lado, en una pensión o en un hotel, y usted respeta las normas establecidas, si estuvo acostumbrado a hacerlo en su casa, va a estar acostumbrado a hacerlo en el trabajo, va a estar acostumbrado a hacerlo en el aula, va a estar acostumbrado a hacer donde fuese. Muy qué lindo, quien consiga medir la integridad dominará el mundo. Es cierto. Muestra honradez siempre, a menudo, casi nunca o nunca. ¿Qué dice usted? ¿Es honrado con su percepción, con sus relaciones, con lo que dice? O algunas mentirillas piadosas. Siempre hay eso. Y gusto copiar, ¿verdad? Pero cada uno se va a analizar a sí mismo. Actúo de acuerdo con mis principios morales y los derechos de las demás personas. Actúo de acuerdo con mis principios morales y los derechos. La integridad es como una espada de dobles filos. Es para mí, pero también es para las demás personas. Si yo no cumplo con las normas establecidas, tarde o temprano a alguien le voy a hacer daño. A alguien le voy a hacer daño. Y muchas veces por eso mentimos, por eso fingimos no hacer daño, pero en realidad estamos haciendo daño. Entonces, si sos honrado, no estás dentro del grupo, te echan afuera. Y justamente eso es lo que estamos hablando, vale la pena si somos echados fuera por ser honrados, pero bueno, otra gente nos dirá, ven, vení acá, yo te quiero porque sos honrado, o te doy la oportunidad. Es cierto, justamente tenía no era un amigo, era un conocido de la iglesia, y muy rápido él egresó y luego ya tenía, en aquel tiempo, hace 20 años atrás, ya tenía un vehículo, tenía un celular, ¿qué tan rápido? Y tenía también la chica que nunca tuvo. Pero después, lastimosamente, este contador estaba falsificando las firmas de la factura. Oye, pilla y se fue a Tacumbo. Y su esposa tuvo bebé cuando él estaba en Tacumbo. Y era un chico promedio. Él se arrepintió, dejó eso y hoy día es una nueva persona. Entonces, mantengo los compromisos establecidos. La integridad es verdaderamente difícil de cumplirla, pero tenemos esta. Y aplicación. Esta es una tarea para ustedes, mis queridos colegas. Queridos colegas. Acá tenemos la aplicación en la otra lámina. Tenemos la aplicación. Usted se va a evaluar. Ay, cumplo mis promesas. Le puede preguntar si es casado a su señora, a su familia, a sus hijos, a sus compañeros. Yo cumplo mi promesa o siempre existe el temor a no caer bien dentro del grupo. Eso pasa normalmente, dice, es cierto. Cumplo
cumplo mis promesas o generalmente no cumplo. No, desde ya puede tener, profesor, me solían decir antes. Entonces tuve que cambiar. Acudo a mis reuniones, a mis citas. Yo tengo cita para tal hora. Generalmente los profesionales tenemos hoy día reunión virtual, tal hora, o todo lleno está nuestra. Y muchas veces decimos, sí, a mí me pasa también, reunión con la directora, después reunión en el colegio, después reunión vía Zoom con el instituto, reunión acá, reunión allá. Entonces, para ser íntegro tenemos que aprender a decir no también. Y reflexiono antes de comprometerme. Me comprometo para agradar generalmente con los jefes, los técnicos. Nosotros somos técnicos y el técnico sabe. Y cuando si alguna idea no se puede hacer o es inviable técnicamente, hay que explicar. Pero la decisión ya queda a cargo de los demás. Usted tiene que ser honesto y decir, esto no podemos hacer desde el punto de vista técnico, pero podemos hacer otra cosa. Y también muchos dicen todo sí, 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 y después se entran cuando quiere practicar y hacer, no sale, no fue honesto, no fue íntegro. Le digo que no, debo aprender si quiero ser íntegro a decir que no. Entonces examinar nuestras reacciones también y cuidar con el lenguaje que uso, el lenguaje que usamos en la integridad es muy importante. Y también evitar a las personas que no tienen integridad. ¿Usted con quién anda? ¿Con quién constantemente anda? ¿Qué están diciendo? ¿Qué palabras está escuchando? ¿Qué ejemplo? No, muy interesante. Y profundo, esto es profundo. Y de todo escuchamos. Pero debemos beber de las fuentes que nos ayudan a ser mejor. Debemos beber de las... Hay algunas fuentes que están contaminadas y las fuentes son las personas. El agua es la palabra y la palabra dice que limpia y transforma. Si nosotros estamos bebiendo, nos estamos alimentando de fuentes contaminadas, de personas que son incongruentes, incoherentes, muy probablemente que seamos así. ¿Y de dónde yo aprendí? Me suelen decir algunos amigos, pero Jaco, profesor, tal cosa. Anda upecha y guareco, me suelen decir. Pero no se dieron cuenta. Fue entrando, fue minando. Entonces uno tiene que, es como un campo minado, existen las bombas y uno no se da cuenta, está caminando. Tiene que atender lo que escucha, lo que ve y lo que dice. Entonces, ¿qué habilidades necesito para desarrollar mi integridad? ¿Qué habilidad necesito? ¿Qué habilidad necesito para desarrollar mi integridad? Para ser íntegro, para practicar la integridad. Entonces, hoy hablamos de la integridad, el concepto de integridad, cómo se aplica, que es la coherencia que debemos tener entre nuestras acciones públicas y nuestras acciones privadas y comprometernos justamente con esto. Y ahí tenemos un adagio, la última lámina que pasó nuestro compañero: solo si asumes lo que eres, podrás cambiar quién eres. Solo si asumes lo que eres, podrás cambiar quién eres. Qué importante en ya asumir y legalmente no queremos asumir, pero muchas veces si no asumimos se va agrandando, aumentando nuestra falta de integridad y muchas veces explota. Y dice Ben Carson en su libro, él tenía un compañero brillante en la universidad, pero este compañero, ellos dormían, vivían en la universidad, después del toque de queda, de las 10 de la noche, él llegaba a las 11. Él traía gente que no tenía que traer, se embriagaba, era brillante, pero en la integridad caía. Pero él no cambió su conducta y dice que se recibió de doctor en medicina. Y cuando tuvo que hacer su maestría en gobernanza y medicina pública, no le aceptaron, porque no fue íntegro. Entonces, volvemos a la importancia del autoconocimiento en este caso, por supuesto. Generalmente al ser humano, y me hace suspirar porque para nosotros los demás nomás tienen debilidades. Se embarace perfecto allá, pero muchas gracias. Hasta acá nuestra clase de hoy. No quiero cansarlos con mucho hablar también. Yo creo que ya logramos la capacidad de lo que hoy estamos buscando, que es de por lo menos autoconocernos, dialogar, debatir y ver la importancia y tratar de aplicarlo en nuestro día a día. A partir de hoy, una virtud que puedo aplicarlo en mi vida
diaria que me va a ayudar a hacer una virtud, pequeño, gran resultado, pequeña idea, gran resultado. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta acá nuestra clase del día de hoy. Gracias. Mi querido ahí Diego, Robert, está la licenciada Marlene también ahí, Marlene, compañera de trabajo, César, todo el equipo está con nosotros. Y justamente, sí, justamente a informar que el profesor Diego Irala está remitiendo el link de la asistencia. Si pueden en este momento ir registrando su asistencia. Cabe señalar que conforme a las directrices del Instituto Técnico Superior Legislativo está prohibido socializar en chat de WhatsApp el link correspondiente. Entonces, a disposición del director académico Diego Irala, informamos que se está procediendo al registro de la asistencia correspondiente. Sí, gracias Roberto por la aclaración. La gente que tiene algún inconveniente, porque a veces de acuerdo al modelo o la gama del celular, lo que debe hacer es copiar el link y después de eso agarrar y justamente ponerlo en un buscador. Sí, ya está habilitado. Pues lo que pasa es que de repente tiene mucho que ver con el tema de la conexión nomás. Ya está habilitado justamente para registrar asistencia. Ahora ya se habilitó directamente, ahí está. Prueben otra vez de vuelta, a veces es por el tema de la conectividad. Ya está, vuelvo a enviar otra vez, prueben de vuelta con el link que vuelvo a enviar. Entonces, sí, tienen que saber de que para registrar la asistencia, cada uno debe de tener abierto su correo electrónico, porque se solicita el correo electrónico para dar validez a ese registro. Entonces, la gente que está siguiendo la clase por YouTube, entonces nos escribe en privado. Nosotros tenemos registrado la grabación de quienes están en YouTube, entonces los que están en YouTube nos piden en privado el link y le pasamos para que puedan registrar asistencia. Roberto también ya tiene contabilizado cuántos son, entonces de esa manera. Pero los que están acá en sala tienen que hacerlo desde acá, porque de esa manera. Entonces es muy fácil. Lo copian, si ahora para evitar cualquier problema, copien el link y lo bajan justamente, se autoenvían por WhatsApp. Después al terminar la clase pueden completar sin inconveniente. Es muy fácil de hacerlo. Es una manera también, un registro, porque de eso también nosotros, y hay una cuestión que hay que atender cuando uno va a completar. Los profesores, la profesora Olga y el profesor Erico son los dos instructores que desarrollan este curso, pero hay gente que pone, desde el primer día de clases ponen Olga y Erico, o sea, lo que si en un mismo día los dos desarrollan, entonces marcan Olga y Erico, pero si hoy, por ejemplo, desarrolló el profesor la clase Erico solo, entonces marcan profesor Erico. Entonces, de esa manera también un poco para poder... ¿Y cuál es el tema que hoy desarrolló el profesor y qué es lo que aprendió? Eso es lo único que se pide, y es muy importante porque los profesores solicitan justamente tener un retorno de todo, porque a partir de eso se va a ver cómo mejorar y todo ese tipo de cosas. Nada más que eso, Roberto. Entonces, la gente que está en YouTube escribe en privado y se les facilita sin ningún problema el link. Quería aclarar nomás que es importante que todos vayan haciendo el zócalo, la identificación de su usuario en Zoom, que esté correctamente descrito con su nombre. Estuve tratando de identificar un zócalo, un usuario con unos números. Porque ya es la segunda jornada que lo estoy encontrando, entonces si no tienen la posibilidad de modificar, me escriben en el privado, yo lo modifico a efectos de control y cruzamiento
de la asistencia correspondiente. Lo que quería también agregar es que este grupo del curso de habilidades de gestión va a ser la primera promoción o es el primer grupo que va a desarrollar todo el contenido preparado por la profesora Olga en colaboración con el profesor Erico. Son los primeros, nosotros somos los primeros que estamos haciendo este curso completo de habilidades de gestión en base a un programa que se desarrolló en Israel y que solamente profesores de Israel lo desarrollan. Entonces hay que ponerse las pilas, participar activamente y vamos a hacer Dios mediante, como se dice, vamos a hacer la primera promoción y hoy por hoy justamente quien tenga certificado de un proceso de inteligencia emocional es muy bien ponderado a la hora de conseguir trabajo, no solamente en el ámbito de la educación, sino en el ámbito en los diferentes ámbitos del saber. Entonces, a tener en cuenta, y tanto los profesores Olga y Erico están muy capacitados y están siguiendo el manual justamente que ellos elaboraron conforme a las instrucciones y enseñanzas dadas por los docentes de Israel. Entonces, a tener un poco en cuenta eso. Y nosotros, como dicen, en más o menos en agosto, septiembre vamos a estar terminando y vamos a hacer la primera promoción y hay que estar contentos, ¿verdad? Y vamos a ser, como dicen, los primeros en esta travesía de la formación en habilidades de gestión con énfasis en inteligencia emocional. Nada más eso como para que la gente, y después van a venir otros cursos, atiendan bien, va a venir otros cursos en función a la gente que se formó en esto. Por ejemplo, el curso de justamente en aprendizaje de entornos virtuales. Cómo enseñar en una plataforma virtual. O sea que es distinto. Porque a veces nosotros lo que queremos hacer es trasladar la enseñanza presencial a la virtual. Y eso es distinto, no es igual. Entonces, la virtualidad exige dinamismo y por sobre todo exige siempre estar en contacto y a la vanguardia. Nada más que eso quería darles un poco esa novedad, profesor Erico, y al compañero Roberto y a todos los participantes, ¿verdad? Entonces, que no salga nomás del Mercosur, como se dice vulgarmente, que quedemos acá, pero es para los interesados. Muchas gracias, profesor Erico. Y cuando diga el compañero Robert, entonces... Vamos a encender las cámaras. Pedimos por favor que nos envíen mensajes, por lo menos para que los compañeros no salgan tapados por mensajes de texto. En la primera página falta Lourdes Garay, falta Leticia Rojas, falta la profe Doraliz. En esta primera página está Don Marcos, ahí está Leticia, ahí está ya, saludos, Dora. Lourdes Garay, entonces para poder hacer esta primera página, ahí está Rocío con sus abejitas. Entonces, a la voz de 3, esta primera página. 1, 2, 3, sale la primera página. Un ratito. Ya va directo esto ya al grupo de WhatsApp. Hay que recordar, hoy llegamos a un máximo de 98. No llegamos así en el día de hoy. Entonces vamos a la segunda página. Aquí está, falta Jorge Ávila, Mayra Benítez, Lidia Ocampos. Ahí está, Jorge Ávila. Muy bien. A la voz de 3, ahí la profe Marce. Edgar Daniel está colocando una... le identifiqué ya a Marlene, es la del numérica. 1, 2, 3. Ahí está, va el número 2. Vamos el número 3. Por favor, mientras quitamos la foto, los mensajes de texto podemos suspender un ratito, por favor. Acá tenemos el número 3. La mayoría no tienen cámaras encendidas.
La número 3. Saliendo. Y la número 4. Aquí 1, 2, 3. Sale. La página 2 quiero solicitar nuevamente porque alguien parece envió un mensaje y le cubrió el rostro a una compañera. Entonces, un ratito. En esta página 2, nuevamente. Ahí está Rubén Rodríguez saludando. 1, 2, 3. Ahí está. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, profe. La próxima está la profe Olga ya también de vuelta, se reincorpora. Perfecto. También. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Erico Recalde, a los compañeros de Emprende, Marlene Rodríguez, el compañero César Gamarra. Entonces nos encontramos la próxima semana con habilidades de gestión, inteligencia emocional para instructores. Muchas gracias. Estamos en contacto en las redes sociales. Éxito, reparador, descanso para todos. Your sky